Bueno, ahora yo les voy a contar brevemente. Ustedes han hecho toda una peregrinación a este lugar que va a terminar en la parroquia Patriarca San José, este lugar que se llama Colegio Máximo San José, que fue fundado en el año 1931. Tiene casi 100 años, 94 años ya. Se fundó como un seminario. Este lugar fue un lugar hasta el año 2018 donde nosotros, los que estudiamos para ser curas en la Compañía de Jesús, estudiamos acá. Estudiamos filosofía y teología. Van a ver que ahí en la puerta tiene una frase en latín que dice Religioni et bonis artibus. Era algo así como que esto está hecho para estudiar la religión, la teología y la filosofía, las humanidades. Acá estudiábamos nosotros, de aquel lado la filosofía, de este lado la teología. Durante muchos años. El lugar se eligió cuando se eligió porque era un lugar apartado de todo, no había nada acá. Lo único que había era un tambo allá en Santa Brígida, que había un trencito que pasaba por acá y llevaba la leche a San Miguel, y había un ara de caballo allá al fondo, no había nada. Entonces era el lugar ideal para hacer una especie de monasterio. Pero claro, a partir de los años 50, 60 comienza a venir la migración interna. Muchos de ustedes, sus abuelos o abuelas habrán venido de Santiago del Estero, de Tucumán, de Corrientes, de Chaco, de diversos lugares del interior. Comenzaron a sentarse en estos barrios y en ese momento el Colegio Máximo dijo: no podemos vivir encerrados hacia nosotros, tenemos que salir al encuentro de la realidad nueva que viene. Un personaje importantísimo en ese plantear el máximo hacia afuera y no hacia adentro fue Jorge Mario Bergoglio, que en ese momento era provincial de los jesuitas, es decir, superior de los jesuitas de Argentina, que puso su residencia acá, en esta casa. Yo después les voy a mostrar ahí la habitación que tenemos como una especie de museo donde tenemos ahí algunas cosas de él, del año 73 al año 86. Desde la época anterior, pero él le dio mucho impulso, los jesuitas comenzamos a trabajar en los barrios. Se fundan dos parroquias, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que tiene 20 comunidades, 20 capillas, que atiende 4 colegios parroquiales: Colegio Santa María, el Colegio Asunción, el Colegio Nuestra Señora de Luján y el Colegio Nuestra Señora de Itatí, que atiende 5 hogares de Cristo en este momento, que tiene además 3 clubes parroquiales, 3 centros de primera infancia, y que además tiene comedores, trabajo con mujeres en situación de riesgo. Bien, hay toda una tarea que es evangelizadora y de promoción humana y social que comenzó en aquel momento. Comenzó primero con las capillas y después con los colegios. Y luego con los hogares de Cristo, al emerger la realidad tan dura de las adicciones. Y en el año 80 se funda aquí la parroquia del Patriarca San José. La parroquia del Patriarca San José tiene 5 comunidades, tiene una escuela parroquial también, tiene un centro barrial, atiende el hogar de Cristo de mujeres, Santa María Magdalena, y además tiene varios comedores, centro de primera infancia. En este lugar los jesuitas aprendimos que había que salir a recibir la vida como viene, como se dice cuando cantamos el himno de los hogares de Cristo, porque Cristo viene como viene, no viene como nosotros queremos, viene como está, roto, sucio, con problemas de alfabetización, con problemas en su familia. Bueno, salir ahí, anunciar la palabra de Dios y a su vez contener y tratar de promover. Esa es la tarea de los jesuitas. Además tenemos una radio en la parroquia de Perpetuo Socorro, FM Trujuy, que este año cumplió 30 años la radio, ¿no? La radio que intenta desde ahí también sembrar cultura en nuestros barrios. Esa es la tarea que hacemos los jesuitas. Quien inspiró muchísimo esa tarea, que nosotros los jesuitas saliéramos, no estuviéramos encerrados acá, fue Jorge Mario Bergoglio, quien fue provincial de los jesuitas, fue superior de esta casa, y que nos puso esta cosa, que había 2 cosas importantes: Dios y los pobres. Y que Dios y los pobres se los vive en comunidad. Es decir, que uno genera comunidades. Un hogar de Cristo es una comunidad, una escuela es una comunidad, una parroquia es una comunidad, un grupo debe ser una comunidad, no un repuntado de gente. Y en esa comunidad Cristo está presente, y cuando nos preocupamos de los más pobres, Cristo se manifiesta de una manera particular. Y cuando nos juntamos tenemos que hacerlo en el nombre de Él, y por eso orar en el nombre de Él. Tratar de buscar de qué manera ayudarlo a Él, a Dios, a hacer su obra acá entre nosotros. Esas son las cosas que aprendimos y que hemos ido viviendo en esta diócesis, que es una diócesis
de la que nosotros participamos desde el comienzo, con la que nos hemos enriquecido con el trabajo que se hace desde la diócesis, de los sacerdotes diocesanos, desde las otras congregaciones religiosas que están aquí. Juntos tratamos de acompañar el camino de ustedes jóvenes, de los adultos. Aquí también hay un movimiento importante de jóvenes del colegio que se llama Los GIAS, el Grupo Ignaciano de Animadores, que están animados por los tatas, que son los exalumnos que llevan adelante los retiros de los jóvenes, el acompañamiento espiritual de los jóvenes. Pues bueno, ustedes los jóvenes saben que no son el futuro, son el presente, ¿no? Bien, esto es como básicamente algo que tiene que ver con el Colegio Máximo, con por qué el Colegio Máximo es tan importante acá en San Miguel. Aquí al lado de un observatorio. Si te han pasado, ese observatorio era de los jesuitas. Cuando empezamos aquí, empezamos con el Colegio Máximo y los jesuitas, porque pensamos que la fe y la ciencia no van peleadas, que la fe y la ciencia deben ir juntas, que el conocimiento, la ciencia nos lleva a conocer mejor a Dios, y la ciencia nos ayuda a que nuestra fe sea más lúcida, que no sea una fe fanatizada, sino que sea una fe que tiene capacidad de pensar, de criticar, de comprender lo que creemos. En el 77 la dictadura militar nos quitó el observatorio, quedó en manos de la Fuerza Aérea, pero había una comunidad incluso de jesuitas que vivían ahí. Hay jesuitas astrofísicos, otro jesuita que era doctor en física, otro que era doctor en entomología, estudiaba bichos, ¿no? ¿Sí? Creemos que el buen conocimiento nos ayuda a comprender un poco mejor la creación, a conocer un poco más al Dios, que deja su vida, sus manos, su huella en la creación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar, vamos a ir al patio que se conoce como patio de teología, un patio que tiene la fuente, para que ustedes puedan ver, sacar algunas fotos. Yo voy a abrir una piecita chica, pero para que puedan ir entrando los que quieran, lo que tenemos como pequeño museo del Papa Francisco, que es la habitación donde se trabajaba, la oficina, la habitación, para que ustedes conozcan, hay algunas fotos de él. Hay algunas cosas que son antiguas, son de la época de las misiones. Yo ahí explicaré un poquito, que puedan sacar algunas fotos. Durante mucho tiempo vivimos los jesuitas acá, estudiamos acá y desde acá trabajamos en los barrios. Ahora es una casa de retiro o de encuentro. En este momento hay un encuentro justamente mundial de la CAM, del Centro de Ayuda a la Mujer. Otras veces hay retiros espirituales, hay jornadas. Los jóvenes de nuestros colegios hacen los retiros aquí. Hay retiros interparroquiales también de nuestras parroquias que se hacen aquí. Es un lugar como de comunión, de encuentro y de radiación en los barrios. Muy bien. Hoy dijiste para qué se usa también hoy. Hoy en día eso, es un centro de retiros espirituales, y eso estaba diciendo. Y aquí al costado, la zona izquierda del Máximo, está funcionando un profesorado del municipio, que se enseña lengua y literatura, nivel inicial, educación primaria, enfermería, historia. Jóvenes también de nuestros barrios estudian aquí para sacar su profesorado. Y de este otro lado es la actividad más espiritual, digamos, ¿no? Si tiene ambas cosas, todavía el Colegio Máximo, como espacio de encuentro y un espacio de irradiación en tu barrio. Es decir, de aquí del Máximo se entiende la acción de la Gaspar Campos para acá, lo que hemos trabajado aquí, ¿no? Nuestra acción termina en Moreno, José C. Paz y Tuzaingó. Esos partidos sobre el limítrofe, toda esta zona que trabajamos los jesuitas. Donde hay jesuitas con montones de jóvenes, de laicos, laicas que llevan adelante las comunidades. Entonces se vino a vivir acá, la curia provincial o la oficina provincial estaba en Capitales, la puso acá en el Colegio Máximo. Y entonces tuvo el 73 al 79 como provincial, y cuando él dejó de ser provincial lo hicieron superior de esta casa, que era el seminario. Entonces quedó viviendo acá también hasta el año 86, por eso vivió 13 años seguidos en este lugar. La habitación es esta, que es la oficina, esta es la habitación, la cama, y detrás de esa puerta está el baño. Un baño también. O sea, era el hombre vivía acá, ¿no? El Colegio Máximo en aquel momento tenía además mucho territorio hasta la calle Irigoyen, algunos conocen, pero Irigoyen. Ahí teníamos una huerta, teníamos chanchos, teníamos ovejas, teníamos vacas,
teníamos abejas, y a veces conejos. Vivíamos de eso, nos éramos 100 tipos viviendo acá, ¿no? Cuando yo entré en el año 1985, Jorge todavía era superior de esta casa, yo estaba en el noviciado, que estaba del otro lado de San Miguel, 2 años, pero trabajaba en la parroquia Patriarca San José, donde tiene el párroco. ¿Sí? Y me mandaron un mes a trabajar cuidando chanchos acá, bajo la orden de él, porque él iba, se movía mucho por la casa, siempre estaba en todos lados, te das cuenta, y estaba ahí. Decíamos que era como Dios, ¿no? Que cuando él llamaba por teléfono, le tenemos un teléfono, él atendía y uno preguntaba, ¿quién es yo? Decía él, ¿no? Entonces le decíamos, ¿quién es yo? El único que puede decir yo en esta casa. La casa soy yo, lo demás son todos. Bueno, él entonces durante 13 años estuvo en esta habitación. Acá hay algunos pequeños recuerdos, nosotros la fuimos rearmando esta habitación, ¿no? Ustedes se imaginan, pasó él, pasaron otros, no imaginamos que iba a ser el Papa Francisco, y cuando lo hacen Papa se empieza a rejuntar cosas para poner en la habitación. Acá hay unas fotos, esta es un cumpleaños de su mamá, y esas otras 2 fotos son de la parroquia Patriarca San José, que está aquí en el fondo. Esa es una primera comunión, es un bautismo. La parroquia, él pide al obispo que se funde una parroquia porque él quería que los estudiantes que vivíamos acá en San Miguel tuvieran un lugar donde trabajar pastoralmente. Entonces nosotros estudiábamos los fines de semana, vivíamos acá, íbamos a las clases, a la mañana, a la tarde estudiábamos y los fines de semana íbamos a los barrios. A mí me tocaba trabajar en el Patriarca San José, donde dábamos catequesis, trabajamos con jóvenes, visitábamos las casas, misionábamos casa por casa. La parroquia empieza en 1980, yo le contaba al grupo anterior que era un gallinero donde empieza la parroquia, era un gallinero del Colegio Máximo, y que la Navidad de 1978, 24 de diciembre de la noche de 1978, se celebra la primera misa. Allí la celebró el padre, que no era el padre Jorge, el padre Lodo. También les contaba a los jóvenes que no sabían que ese 24 de diciembre de la noche Argentina estuvo por entrar en guerra con Chile. Bueno, así, la Tecton Denuncia Nueva, el canal de que nos salvó con Pablo II, que intervino para que no hubiera guerra. Pero esa noche comenzaba la guerra, de hecho habían empezado a avanzar algunas tropas argentinas esa noche. Bueno, después de eso se celebra la primera misa. En 1980 se hace parroquia, ha crecido un montón la parroquia, pero el que fue el primer párroco fue Jorge. Nosotros le llamamos Jorge de toda la vida, ¿no? De hecho, he tenido la ocasión de poder estar con él en enero de este año, ahora estamos conversando en Santa Marta, yo siempre le trato de Jorge. Es un montón. Bien, les decía, estas son las fotos de la parroquia, y aquí está una imagen que a mí me sorprendió mucho cuando yo vine por primera vez, un San José de Dormir, ¿no? Y se ha hecho bastante famoso porque Jorge ha sido papa por su devoción. Esta es la original, es de 1837. San José dormido es porque San José, de hecho, Dios le habla del sueño, ¿no? Le dice que no tenga miedo de tomar a María como esposa, y que le obedece. Después, cuando está en Belén, le dice: che, levantate, tomá al niño y que bajen porque viene Herodes, y él obedece. Entonces, por eso está ahí. Contaba también al otro grupo una anécdota graciosa, y es que nosotros siempre que entrábamos acá a conversar con Jorge o algo que había que hacer acá, solía tener siempre alguna papelito doblado abajo, una intención, ¿no? Pidiendo para alguna intención. Cuando había un problema de plata, por ejemplo, acá en la casa, que había que comer y no había mucho, él tenía un hermano bastante millonario, porque nosotros siempre decíamos que en realidad el hermano era San José. San José era su hermano, que ponía la tarasca del poco que faltaba. Pero algunas veces San José respondía de maneras bastante pintorescas. Una vuelta se tumbó acá un camión de fantoches, postres fantoches. Salió el postre fantoche de carajo, bueno, no le iban a vender, nos lo dieron, nos lo donaron. Comimos fantoche la mañana, la tarde, la noche. Después un camión de bananas también cayó, eso ya medio por la 202. Tipo de banana, postre banana. La José respondió a su manera, ¿no? Pero bueno, esta imagen es como la imagen original y bueno, marca un poquito también algo de la devoción de Jorge, ¿no? Esa foto que está acá, que también es interesante para conocer. Esta foto está tomada en la Casa de Ejercicio Espiritual de Villa San Ignacio, que está en la curva de la 202,
frente a la escuela Lemos, Sargento Cabral. Sí. Bueno, ahí entrando por donde está el IPF, 2 cuadras, está la Casa de Retiro Espiritual de Villa San Ignacio, que es nuestra, de la compañía. Esta foto está tomada en 1974. 1974, aquí está Jorge, que era provincial, y está el padre Miguel Ángel Fiorito, que era el maestro espiritual de Jorge, ¿no? El que ha sido como maestro espiritual de él, al que él ha seguido en su modo de plantear la fe, los ejercicios espirituales, la religiosidad popular, es Miguel Ángel Fiorito. Y este grupo es un grupo de jesuitas jóvenes, en aquel momento tenían 30 y algún años, que se habían ordenado sacerdotes de mano de Monseñor Enrique Angelelli en 1970. Monseñor Enrique Angelelli, alguna me dijo recién abuelo que explique, fue un obispo que fue asesinado por la dictadura en 1976. Fue un obispo de Córdoba, o sea, nació en Córdoba, pero fue obispo de La Rioja, que claro, fue muy controversial en su época porque él empezó a trabajar diciendo, bueno, los terratenientes no pueden explotar a los trabajadores tienen derecho, los trabajadores tienen derecho a tener un sindicato. Tomó un partido por los pobres y eso en La Rioja en aquel momento fue tremendo, ¿no? De hecho, hay una anécdota que a Angelelli excomulga a toda una ciudad, declaran entredicho a toda una ciudad de Nillán. Y en aquellos días, justamente, Jorge lo había ido a visitar con el superior general de los jesuitas, el padre Arrupe, y les apedrean el auto y le apedrean la casa al obispo Angelelli, los católicos de La Rioja, porque decían que era un comunista, ¿no? Que era un obispo comunista. Lo asesinan los militares a él, a 2 sacerdotes más, el padre Gabriel y el padre Carlos, y a un laico, Wenceslao Pedernera. Son los beatos mártires riojanos, ¿no? El Papa Francisco lo declara beato en 2019. Bueno, Angelelli había ordenado a todos estos. Todos estos participaban, los sacerdotes que participaban de esta idea de que el máximo debía abrirse y trabajar en los barrios, que debía trabajarse desde la fe de la gente, que desde ahí se debía trabajar para la justicia, para que hubiera una sociedad más justa. De todos estos, todos han muerto, salvo este que es el padre Julio Melediz, está aquí todavía en la parroquia del Perpetuo Socorro, el padre Bubi Seibol, que trabajó muchísimos años en Villa de Mayo, en la parroquia de Guadalupe, con el Señor de los Milagros de Mailín, que está en la enfermería ya bastante enfermo, el padre Andrés Suínez, que está en Córdoba todavía trabajando, que fue el sucesor del padre Jorge como provincial de los jesuitas, ¿no? Así que es interesante esta foto, porque para nosotros, en Argentina, es como una marca de identidad, ¿cierto? De trabajar, salir a trabajar con los pobres, trabajar desde la fe de la gente, desde ahí trabajar también lo social, ¿no? lo que hace a crecer, ¿no? como ser humano, ¿no? Como comunidad. Ahí atrás ustedes ven una tablita, esta tablita que tiene las iniciales del nombre de Jesús, ¿no? IHS es en latín Jesus Hominem Salvator, Jesús Salvador de los hombres, o del hombre. Tiene una cruz y los 3 clavos, ¿no? Como signo de que Cristo murió por nosotros. Esta es cuadrada, pero por lo general uno ve que tiene un solcito, debe tener un sol porque es el símbolo de la resurrección. Cristo muerto y resucitado. Esa tablita es de la época de las misiones jesuíticas, o sea que esta debe ser de 1700, más o menos. Saben ustedes también, yo les contaba al otro grupo, que a los jesuitas en el año 1767 el rey Carlos III nos expulsa de los territorios suyos, España, Filipinas y América, bueno, todos los territorios que eran del reino de España, los jesuitas somos expulsados. Por razones que él guarda de su real pecho, nunca dijo que no echó, pero no se echó de carajo, directamente. Y eso significó que se quedaron con todo lo nuestro. Se quedaron con las misiones jesuíticas, se quedaron con las estancias jesuíticas de Córdoba, se quedaron con las iglesias, con los colegios, el Colegio Nacional de Buenos Aires, nuestro colegio, el Colegio San Ignacio, ¿no? La iglesia de San Ignacio, que era nuestra. Bueno, nos dejaron sin nada, la compañía se fue. De hecho, después hubo otro papa que tuvo una idea mejor y fue suprimir la compañía de Jesús. El Papa Clemente XIV, en el año 1773, decide que la compañía de Jesús deja de existir como una religiosa de la Iglesia Católica. Recién el Papa Pío VII la vuelve a rehabilitar en 1814, tuvo que llevar una compañía inexistente como orden de la Iglesia Católica, así podemos hacer extraño honor nosotros los jesuitas. Hubo un solo lugar donde los jesuitas siguieron existiendo y fue en Rusia, porque la zarina de Rusia, que era ortodoxa, una católica, no puso en práctica la bula papal.
porque lo que yo era atendía en los colegios. Si yo los he hecho lo que yo tengo, ¿quién me atiende los colegios? Pero fue el único lugar donde quedaron los profesores ya existiendo, dejó de existir como orden religioso. Cuando los jesuitas vuelven a ser restaurada la compañía y vuelven a los territorios españoles, no descubrieron nada, absolutamente nada. Volvimos acá en América, primero acá Argentina nos trajo Rosas, en 1836. Muy interesante esa historia. No podemos subir acá a la iglesia, pero ahí en San Ignacio, que es de la época de Rosas. Rosas, todo líder, yo tenía como tocado y yo quería que todo el mundo pensara como él. Entonces ustedes, si en algún momento pueden entrar a la iglesia, van a ver que el San Ignacio tiene una bandera. Que la bandera en escrito está borrado, pues se nota, y que dice, bueno, los salvajes unitarios, viva la Santa Federación, el nuestro hermano que no se le importa. Queremos hacer que tuviéramos San Ignacio que diga viva Perón, ¿no? Pero bueno, en esa época, los jesuitas se dividieron, hubo dos que estaban a favor de Rosa, dos que estaban en contra, dos que estaban en contra, el orto, se dividieron y los otros dos se quedaron. Pero bueno, esa Ignacio es una. Pero bueno, los jesuitas nunca nos devuelven nada de lo que era nuestro. Entonces Jorge, siendo provincial, en 1979, va, contrata un camión, se va al Museo Histórico de Jesús María, que está en una de las instancias jesuíticas. Entra y empieza a sacar cosas que cargarlas en el camión y se las cosas que quedaron en el museo. El museo que le iba a decir. La cosa era nueva. Empezó a traer, por ejemplo, la iglesia del Colegio de la Asunción, el altar es de esos que trajo Jorge, ¿no? Hay otra iglesia que está aquí en el fondo, que está haciendo el Padre Riera, que se llama Cura Brochero, allí el retablo, que también traído de esa iglesia. Ese pedacito de madera de las misiones también fue sacado de alguna otra imagen, como restaurar lo que era nuestro, poquito. Nadie dijo nada finalmente, como fue Papa, nadie iba a decir che que te vuelvo a escuchar. Pero bueno, este es uno de los recuerdos. Bien. Esto es lo que tengo que contarles. ¿Era bravo? Se ve bravísimo. Jorge era bravísimo. Después bueno, que todos chicos, pero no era bravo. Era un tipo recto, así, muy recto, muy recto, o sea. Que asumió muy joven también. También asumió joven, pero no sé, 36 años provincial, era realmente muy joven. Pero el tipo era muy recto, tenía una gran autoridad personal, es decir, todos confiábamos en él porque tenía la autoridad, que lo que decía lo hacía, era un hombre de oración, es cierto, él se levantaba a las 4 de la mañana acá, se comía la papa, teníamos 2 horas de oración y después se le iba a poner un lavado de ropa, iba a ver cómo están los chanchos, daba vueltas, llamaba a los estudiantes, conocía qué le pasaba a cada uno, se preocupaba por la gente del barrio, mucha gente del barrio, si ustedes van, gente muy mayor, les va a decir que la casa se la dio Jorge, consiguió dinero para hacerle ahí una habitación, eso es así. Pero sí, tenía un carácter bravo, no querías hacerlo enojar. Claro, tuvo como una evolución también en su pensamiento, ¿no? En aquellos años tenía la dictadura, había como mucha desconfianza del trabajo social, entonces solo estaban más en lo religioso que en lo social. Después, como obispo, él se abre mucho más a los movimientos sociales, a los curas villeros, ¿no? Al trabajo en las villas, a los hogares de Cristo, empieza a trabajar con los hogares de Cristo. Y ya como papá, como que expande mucho más su pensamiento, ¿no? Ya ha habido una clara evolución en él. El obispo, el que era obispo de Buenos Aires, Poli. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, algunos de ustedes memoriosos que una cara de ojo importante, no se lo veía reír mucho, ¿no? Y entonces, era papá, siempre sonriendo. Entonces le dicen, che, ¿qué te pasó? Me esquinaba de sonrisa y dice que ser papa es muy divertido. Siempre tuvo un gran sentido del humor, Era irónico, pero sí era bravo. Te llaman a agradecer. No. ¿Por qué va a ser pensando en una excusa? Yo me acuerdo que la primera vez que yo entraba como novicio, tenía 18 años, entré al noviciado, estaba allá, ese primer sábado me dicen, vos vas a tener que hacer cosas. Venimos acá, nos reunimos todos en el auditorio que está aquí al lado, 50 estábamos todos ahí, los que trabajábamos,
estudiante de teología, filosofía, unión de Mauricio. Entró Jorge todo de negro, porque mamá vestía todo de negro, y empezó a refugiarnos. Empezó a decir que acá, que no se va. Se ve que algunos le iban a chupar a una casa, se ve que había un estudiante que se fue, le dieron el tomar, tomó algo, y entonces le venían con el cuento del pueblo, entonces vienen acá, entonces el tiempo tiró eso, no sé, que después que algún, se ve que va a ser Diego con la catequista, por lo visto, porque yo entendí, por cómo me dijo que después había que saludar con la mano a la catequista, nosotros lo vimos esta vez, pero me acuerdo cosas tremendas, una bajada de línea, ¿no? Que después, pero bueno, era así, a su vez tenía gestos de mucha cercanía, de muchísimo cariño, ¿no? Preguntando por tu familia, a ver qué contabas, saber si estabas más o menos, te llamaba para hablar, o sea, era muy paternal. Era muy paternal. Muy personalista también, nosotros los jesuitas nos dividimos en dos bandos, ¿no? En aquella época, entre pobres y mujeres, una división muy profunda que duró muchos años, logramos reconciliar, entonces era papa. Pero que sí, pues, como era la personalidad de él, ¿no? ¿Me permite lo que usted dijo de que mi padre dio casa, todo? Sí. A mi suegro, acá en Santa Brígida, Sí. le hizo la casa. Claro, eso, seguro. Pero montones de familias que uno conoce, yo en aquel momento yo los vi porque yo era chico, pero me llamaba mucho la atención. Primero que yo era prefabricada, conseguía, porque claro, las zonas que se iban poblando, ¿no? Gente que venía con una mano atrás y otra adelante, no tenía nada, y bueno, la verdad, entonces la gente después laburaba y salía adelante, pero al principio había que quedar ¿no? Mujeres que habían quedado con hijos, que se le había muerto el marido y que habían quedado medio huérfanas, y que Jorge nos mandaba a nosotros, los estudiantes, andaba en la familia, andaba a fulano, que era el hermano de Jorge, ¿no? Ahí, ¿no? El hermano que era San José, decíamos nosotros, ¿no? Tenía ese hermano que siempre ponía... sí, lo conocimos, este era San José, claro, que era el hermano que ponía la plata. Pero sí, queda muchísima gente. Las prefabricadas. Claro, una prefabricada. Hay todavía, acá en San José, yo paso por una casa que todavía tiene la prefabricada, o sea, hicieron la casa material, pero toda la prefabricada que le consiguió Jorge. Mi suegro también tiene Calle todavía Tupac, en la actualidad la casilla. Claro, y la casa. Edificó atrás. Ay, bueno, acá hay una casa que yo la ubico perfectamente, porque yo era novicio, fui a esa casa, Tupac Amaru y Alvear, que sigue estando, está la casa grande, el material, y está la casilla todavía, que la queda fuerte. Así es. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos, como quiera, tiene que comer.